días, bienvenidos al espacio Escuchamos y Aprendemos. El día de hoy hablaremos sobre el tema métodos científicos. Pero primero que nada, ¿qué son los métodos científicos? Como su nombre lo dice, son métodos sistemáticos que la ciencia utiliza para dar una conclusión o una respuesta a cualquier situación, tanto de la ciencia, física y cualquier situación de la vida cotidiana. El día de hoy tendremos invitados de la Universidad Alfa y Omega que desarrollarán el tema más a fondo. Como primera invitada tendremos a la licenciada Natalia Frías, que nos explicará un poco sobre el concepto de metodología. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada. De hecho, pues el día de hoy estaremos hablando de temas muy interesantes, así como es la metodología. Pues sí, fíjate que la metodología son pasos a seguir de las ciencias, procesos, procedimientos, con el objetivo de llegar a una conclusión o saber la respuesta de aquello que queremos saber o de lo que queremos investigar. En ellos podemos usar, por ejemplo, en una tesis. En la universidad nos piden hacer una tesis. En ella, pues, investigamos y pues podemos usar las características como lo cualitativo, lo cuantitativo y lo mixto. ¿Qué significan cada una de ellas? Pues lo cualitativo se enfoca más en la recopilación y análisis de datos, y pues lo cuantitativo se enfoca en la recopilación de información que queremos saber. En los mixtos pues utilizamos las dos ellas. Y pues esto sería todo de mi parte. Ok, muchísimas gracias. Realmente fue pues un aporte para este tema. Y pues a continuación en Escuchamos y Aprendemos. Bueno, pues estamos con las licenciadas Aranza Domínguez y Erika del Carmen, y ellas nos hablarán acerca de las características del método científico. La primera característica es la observación. Aquí se tiene contacto con el fenómeno que llama nuestra atención. Observamos, y no solamente eso, se tienen que utilizar todos los sentidos para obtener datos sobre el problema o el experimento. Después viene lo que es la pregunta, la hipótesis, que esto nos sirve para definir el problema de la investigación y no responder solamente con un sí. A lo cual después viene la investigación sobre el experimento o el problema, vaya. Es una afirmación que nos da posible respuesta de la pregunta de investigación. Una hipótesis ocupa la forma de afirmación. ¿Ok? Uno de nuestros siguientes puntos es el diseño experimental. El diseño experimental es el estudio que se prueba, a donde probamos nosotros la hipótesis, que es seleccionar las variables que tenemos que medir, así como los procedimientos para recopilar los datos. Tenemos la recopilación de datos, que es recopilar la información de lo que fue el diseño experimental, utilizar herramientas técnicas de medición y adecuadas, hacer un estudio detallado de lo que es la recopilación de datos, de lo que es la observación, las preguntas de investigación junto con la hipótesis de lo que se va a tratar nuestro tema principal. Nuestro tema principal depende de nuestra observación, y la observación depende de lo que es el obtener los datos con base a lo que nosotros vayamos a plantear en lo que es nuestro diseño experimental. Ok, entonces podemos decir que el método científico pues lleva varias fases, ¿no? Lleva aproximadamente 9 o 10 fases dependiendo de lo que nosotros vayamos a plantear en lo que es nuestro... El método científico, o sea, el problema, pues. Sí. La licenciada Adriana nos dará la conclusión acerca del tema de las características del método científico. Después de analizar los datos de la experimentación y de la hipótesis, pasamos a lo que es la conclusión. Bueno, la conclusión nos ayuda a saber si nuestra información está coherente, si es concreta y sólida. Es la parte final de nuestra información. Bueno, pues seguimos con la comunicación de resultados. En este punto, los investigadores, ya teniendo su información, cada quien da su punto de vista.
en este caso, y pues digamos que se sacaría solo una respuesta la cual sea concreta y coherente. El siguiente y último punto es el de revisión y replicación. Bueno, en este punto lo que hacemos es que con esa información prácticamente la vamos a analizar para que esta información sea coherente y O sea, es juntar todos los Es juntar- puntos para llegar a una sola es respuesta, lo mismo ¿no? que lo anterior. Ok. Hola, soy la licenciada Fernanda Carmona y les vengo a hablar sobre el abordaje científico de la realidad, que en sí consiste en que se enfoca más en analizar las cuestiones o problemas parciales que hay en nuestro alrededor, mayormente en sí tener la perspectiva de nosotros. Uno de estos está el enfoque holístico, que está en analizar las cuestiones que analizamos y en sí ya más de dar nuestra perspectiva, así como Descartes, que dio la idea de que la razón era dar la verdad, era nuestra razón. Y en sí también está la perspectiva utópica, que es en sí en ver, imaginar lo que nosotros queremos ver. Es como que tipo dejar volar nuestra imaginación. Está igual el pensamiento crítico, que igual es de razonar y analizar cosas así, pero mayormente está en la percepción. Ok, muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos con... A continuación, seguiremos con el siguiente tema, que es los procesos mentales en la psicología, que nos lo presentará la licenciada Mariana Bautista May. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona nuestro cerebro? Sí, la verdad es una pregunta muy buena, la verdad. Creo que más de otras personas también se preguntan lo mismo, la verdad. O sea, yo quisiera saber el por qué el ser humano actúa como actúa. Y sí, es una pregunta muy buena, la verdad. Ok, bueno, el cerebro funciona recibiendo información de los sentidos, es decir, procesándola y enviando mensajes al cuerpo humano para que éste reaccione de alguna manera. Puede ser voluntaria, involuntaria, etc. Es decir, el cerebro es como una computadora central que controla las funciones del cuerpo. Bueno, en conclusión, los procesos mentales pues son funciones fundamentales cognitivas complejas y estos procesos son fundamentales para el funcionamiento humano y están asociados en áreas específicas del cerebro a través de la integración, la información sensorial, la manipulación de conceptos abstractos y la toma de decisiones en base a la experiencia. Bueno, los procesos mentales superiores nos permiten adaptarnos al entorno, es decir, a aprender a comunicarnos y a realizar tareas complejas. El estudio de los procesos pues, son fundamentales para comprender. You don't want to be That guy who spent his whole life dreaming about creating something, but never actually doing it. Every person alive has a dream. So get in there and get to work. Just trust me, one day you're gonna wake up. Como último invitado, pero no menos importante, tenemos al licenciado Francisco Borrocho, que nos tocará el tema de... Los componentes del método. ¿Qué me puedes aportar sobre este tema? Bueno, hablando desde el concepto del método científico, hay 4 componentes que se encargan de ayudarnos en el hecho de los componentes, que viene siendo el método analítico, el método sintético, método inductivo y el método deductivo. El método analítico habla de analizar parte por parte lo que converge en la investigación, va analizando pieza por pieza hasta dar un resultado de cada una de ellas. El método sintético, conectándolo con eso, después del análisis viene el comprender. Eso es lo que se podría decir del método sintético, que es una comprensión de lo analizado. El método deductivo viene de Francis Bacon. Él hablaba del hecho de analizar, observar, experimentar y comprobar. Más que nada es como tener algo cuantitativo. Y cerrándolo con el método de deducción, que es de René Descartes, él hablaba o impartía el hecho de primero pienso, luego existo. Viene a decirnos que no necesariamente uno tiene que investigar o no tiene que llegar tan a fondo del análisis experimento, sino es basado en una idea que ya está
establecida, de ahí crear un poco o crear un propio razonamiento o criterio propio de la situación. Eso es lo que te puede hablar de los 4 componentes esenciales del campo teórico. Ok, muchísimas gracias. Con esto damos finalizados Aquí escuchamos y aprendemos. Bueno, esto ha sido todo por la edición del día de hoy. Espero que los temas hayan sido de su agrado y de su comprensión. Nos vemos en un próximo espacio de Escuchamos y Aprendemos.